dando este repaso. Esperemos pues avanzar. Son cuatro temas, pero igual solamente es un repaso, algo sencillo que podamos cubrirlos todos. Entonces vamos a comenzar con este tema, que es el de la cruz. Ahí está. Página 297. Página 297. Y entonces vamos a dar inicio. Voy a estar usando este libro, Diálogo con los Protestantes. Espero que estén los 4 temas con los mismos textos que voy a estar, o que se van a estar mencionando, que principalmente son los del examen, los textos que se van a dar. Por ejemplo, voy a comenzar como el padre Amatuli, un siervo de Dios, un elegido de Dios, como lo sabemos, un santo de Dios, que Dios le ha dado o le dio esa tarea, esa misión de cómo llevar el Evangelio y no solamente predicarlo, sino formar grupos o movimientos como ¿verdad? Ahora, últimamente estoy mirando en las redes sociales que Apóstoles de la Palabra ha crecido muchísimo ya, está creciendo más bien, está creciendo demasiado. Entonces, pues gracias a Dios, gracias al padre Amatuli. Y decía un hermano, imagínense, el padre Amatuli, si así aumentó el movimiento, aún él estando con vida, cuánto más hoy que está en el cielo cerca de Dios, intercediendo por su movimiento, ¿verdad? Sabemos que todavía no es santo, pero en ese proceso está ya después de 5 años se hace el proceso para seguir los pasos para hacerlos santos. Entonces en ese proceso está. Entonces nuestros líderes, los sacerdotes, nos han dicho, nosotros podemos pedirle intercesión, como quien sea, privada al padre Amatuli, no públicamente, ¿verdad?, sino privada, aquí en el movimiento, como personal también. Ya cuando pasan a ser santos, entonces ya la petición pues ya es públicamente, ¿verdad? Entonces es abiertamente. Y dice el padre Amatuli en la página 100, esta es la 147, pero en el 247, 97, perdón, en el mío, pero creo que ustedes tienen otra. Alguien le faltó, bueno, puede estar usando como quiera. Dice el padre Amatuli acerca de la cruz: si la cruz fue el arma que mató a Jesús, ¿por qué los católicos la respetan tanto? Bueno, ahí tenemos ya una enseñanza o algo que decir en la mentalidad fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Por qué los hermanos separados que no aceptan la cruz, y principalmente los testigos, que son los que más escuchan que dicen eso? Quise poner las 2 fotos, la foto donde está Jesucristo con los brazos abiertos, que es como la Biblia lo tiene, como la iglesia lo ha enseñado, y en la otra foto como lo tienen los testigos de Jehová, con las manos juntas hacia arriba, o sea, en un palo, dicen ellos. Y la Biblia nos habla bastante acerca de la cruz, no de un palo, pero esa es la mentalidad de ellos. Ahora, hay libros de ellos, las atalayas, que ellos reparten,
que no me recuerdo exactamente qué año, un hermano tiene un libro, que ellos hace unos años atrás enseñaban exactamente lo que la Iglesia Católica enseña. En sus libros, la Atalaya tiene a Jesucristo, así como la Iglesia Católica, como lo dice la Biblia, con los brazos abiertos. Entonces, al darse ellos cuenta cómo cambian, decía el padre Matuli, los testigos de Jehová son los más expertos en manipular la palabra de Dios. Manipular, no escudriñar. Entonces, ellos miran una cosa, cómo lo predica, lo enseña la Iglesia Católica, basado con la Biblia, y ellos lo voltean. Le cambian el significado, le cambian la palabra, le cambian, pues aquí está claro, porque sí tienen ellos la foto, sus fotos que tienen ellos, con la imagen, con las manos juntas hacia arriba. Voy a continuar leyendo, dice, en ninguna parte de la Biblia se presenta la cruz como arma, eso lo sabemos, ahí dice, son palabras del padre Matuli. En realidad no fue la cruz que mató a Jesús, sino nuestros pecados. Ustedes lo saben, ¿verdad? Isaías 53, 5 en adelante, primera de Pedro 2, 24, que está en sus libros. Y allí miramos que está claro, no fue la cruz el arma que mata a Jesús, sino fueron nuestros pecados. ¿En qué sentido? O sea, que Jesús muere por nuestros pecados, a causa de nuestros pecados. Entonces, es por eso que no es el arma, o no es la cruz en sí, pero esa interpretación la dan ellos. ¿Por qué? Porque al no entender cómo escudriñar la palabra de Dios, entonces el padre Matuli les decía claro, o también dio una prédica eso. Bueno, entonces, ¿acaso si tú o una persona matan a alguien con un cuchillo, una pistola, se van a colgar esa pistola, ese cuchillo? No, claro que no. Entonces, esa es la razón de la cual nosotros nos colgamos la cruz, y por cierto aquí la traigo, se me olvidó ponérmela. Nosotros nos colgamos la cruz, pero pensando en lo que la Iglesia nos enseña. La cruz es el símbolo del cristiano, la identificación. O sea que allí nosotros nos identificamos con la cruz, que somos cristianos. De hecho, esta me la voy a poner, bueno, ahorita que termine aquí, cuando comencemos a leer el texto bíblico. Y dice la cruz, dice, fue el instrumento de nuestra... más atrás, dice, en ninguna parte de la Biblia la Biblia presenta la cruz como arma. En realidad no fue la cruz que mató a Jesús, sino nuestros pecados. La cruz fue el instrumento, escuchemos aquí, el instrumento de nuestra salvación, la puerta por la que Cristo entró en su gloria. Y ese texto, pues ahí lo tenemos, que no lo vamos a leer, pero vamos a continuar leyendo acá. Dice, esto es lo que dice la Biblia acerca de la cruz. Entonces, palabras del padre Matuli, la cruz fue el instrumento en el cual, y exactamente allí está en Hebreos. Por eso me gustó lo que dice Hebreos 12:2, dice, Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. Entonces mismo Jesús escoge la cruz. Por eso dice aquí, es el instrumento que le abre la puerta, o la puerta para entrar a su gloria. Y de esa manera nosotros obtenemos que la salvación. ¿Por qué? Porque Él, pasando por la cruz, muere, y Él
muere por nosotros en la cruz por causa de nuestros pecados. Y vamos aquí este texto sí lo vamos a leer, el de, si alguien lo tiene, el de Marcos 8:34, Marcos 8:34, y alguien mientras lo busca, y si quiere el micrófono para que la hermana se los lleve, y voy a leer esta otra frase, estas frases que están acá arriba. Dice: estando en la cruz, Jesús sufrió y conquistó la gloria. Al mismo tiempo realizó el plan de Dios. O sea, ahí cumplió lo que Dios Padre le había mandado. Y dice, por eso la cruz se transformó en el símbolo de la voluntad de Dios y en el símbolo del cristiano también. Alguien que le guste leer ese Marcos 8:34. Lo tengo, pero lo tengo mero abajo, no lo voy a pasar aquí en la pantalla. Voy a pasar el otro para ir, no sé si está aquí. ¿Mande? Sí, adelante, hermano. Después Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Entonces ahí miramos claramente que la cruz para nosotros también debe de ser importantísima, como lo fue para Jesús. ¿Qué dice Jesús? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces, ahora, ¿cuál sería la cruz de nosotros? La cruz de nosotros no va a ser como la cruz que cargó Jesús, como la que murió Jesús. Nosotros tenemos otro tipo de cruz. Sabemos que hacer la voluntad de Dios es cargar con la cruz, porque dice, niéguense a sí mismos. O sea, cuando yo me niego a la comodidad, al quedarme en casa, al no querer hacer nada para la obra de Dios, yo me estoy negando, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y así podemos mirar tantas otras cosas que podemos mirar cuando yo tengo un vicio, un pecado que no puedo dejar, que me cuesta dejarlo o que es difícil de dejarlo, pero yo logro dejarlo con la ayuda de Dios, por supuesto. Me estoy negando yo a mí mismo y estoy cargando con la cruz, porque es bien fácil cometer pecado, pero a veces nos cuesta salir del pecado, nos cuesta confesar el pecado. Entonces eso es, y muchos otros pues ponen por ejemplo, pues ya la familia, esposo, hijos, quienes les rodean, que también pues de cierta manera es esa cruz que nos toca cargar, ¿verdad? Porque debemos de soportar, si Dios nos dio la familia, Dios nos dio la esposa, los hijos, entonces pues también debemos de negarnos a nosotros mismos y tratar de tener pues una buena familia. Entonces, sigue este texto que este sí es de la tarea, y me gustaría que lo lea alguien también despacio, para ir explicándolo un poco. Y entonces, este sí va a ser del examen, y aquí está en la pantalla. Si alguien lo tiene de su Biblia o de su libro, pero sería en la Biblia porque no está en el libro, no está en el libro todo, sino que hay una parte solamente. Y si no, podemos ir leyendo. ¿Alguien que lo quiera leer? O si no, adelante, hermano. Sí, allí está. ¿Va a leer, hermano? ¿Qué dice? ¿El hermano? Bien, es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan
para nosotros es poder de Dios. Ahí, vamos a ir por partes. Bueno, miramos que para los que se pierden, imagínense, la locura de la cruz o el lenguaje de la cruz resulta una locura. Y no dice para los que se salvan, sino para los que se pierden. Entonces sí están en graves problemas las personas que rechazan la cruz. Y no solamente los testigos, sino hay muchos otros movimientos. Acuérdense, siempre se nos ha predicado en la Iglesia Católica que la cruz no es la cruz solamente el puro palo, ¿no? Es con la imagen de Jesucristo, porque así está en la palabra de Dios. Entonces nos han dicho muchos predicadores, padres principalmente, dicen: una cruz sin la imagen de Jesucristo no es cruz. Entonces, por lo tanto, yo diría, todos niegan esa cruz. Bueno, excepto las iglesias históricas, recordemos como los luteranos, anglicanos, episcopales, presbiterios, sí tienen la cruz con la imagen de Jesucristo. Pero ya como las sectas, esos no, tienen la pura cruz, puro palo. Entonces, ahí podemos mirar que ese lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Entonces ahí sí están en graves problemas, porque si mismo San Pablo así les presenta a los Gálatas a Cristo crucificado en la cruz, entonces no hay de otra. Continúe, hermana. Ya lo dijo la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, como quedan puestos. Y la sabiduría de este mundo Dios la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Pues ahí miramos cómo claramente también para aquellas personas fuera de la iglesia que no creen en Dios, sino está hablando de los sabios y entendidos y teóricos, que también rechazan lo que es la cruz. Y miramos cómo Dios les da ese castigo. Ahorita lo vamos a mirar. ¿Sigue, hermano? Si quieren el micrófono ahí, por favor. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Dios le pareció bien salvar a los que sí creemos en la cruz, porque recuerden que en San Juan 3:14, de la misma manera como Moisés levantó la serpiente del desierto, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre. Entonces Dios quiere salvar a los creyentes con esa locura de la cruz, ¿verdad? Va a decir así. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los de Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Ahí, hasta ahí está el 23. Entonces ahí miramos cómo para unos qué locura, pero para nosotros es poder de Dios. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, así como nos lo muestra la Iglesia Católica o nos lo enseña. Allí voy a leer el 23. Nosotros proclamamos, o en el 22, mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, ellos andan por las ramas buscando otra cosa. ¿Y qué dice San Pablo? Dice: nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. En aquel tiempo, para los judíos y griegos, qué locura y qué escándalo. Hoy,
a los testigos de Jehová y otras congregaciones, igual, pasa lo mismo. O sea, miramos cómo en todo el tiempo, en todos los 2000 años que tiene la iglesia de predicar el evangelio, cómo miramos todos estos ataques, contradicciones, desacuerdos, y todo es contra la iglesia católica y contra la palabra de Dios. En aquel tiempo eran unas personas, hoy en tiempo son otras. El padre Abduli decía, los de las sectas del primer milenio desaparecieron, o sea, de los primeros 1000 años desaparecieron, pero ya había muchísimas sectas que venían haciendo lo mismo que hoy hacen, lo mismo que miramos. Y entonces vamos a mirar ese texto, también es el del examen, solo esos dos textos, el que leímos, 1 de Corintios, bueno, los voy a poner al final, 1 de Corintios 1, 18, 23 y este de Mateo 27, 37, son los del examen que van a venir en el próximo viernes. Tenemos examen y ahí van a venir estos textos bíblicos. Y aquí podemos mirar, voy a leer podemos mirar aquí en Mateo 27, 37, ese anuncio dice que lo tenía arriba de la cabeza, como lo dice la palabra de Dios, no arriba de las manos. Entonces miramos claramente que al mencionar la palabra de Dios, que el letrero estaba encima de su cabeza, quiere decir que las manos las tenía abiertas, como lo pinta la Iglesia Católica, la imagen de la cruz. Y es incorrecto o un error cuando se pinta con las manos arriba. Entonces dijera encima de las manos, no de la cabeza, pero pues ya sabemos. Dice, encima de su cabeza había un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía, es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces ahí está diciendo encima de su cabeza. Ahora, el letrero que dicen que tenía encima de la cabeza era un letrero grande, no pequeño. Y entonces, que según se leía desde lejos, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, en 3 idiomas, y decía esas palabras que están ahí, el motivo por lo cual lo condenaron. Entonces miramos claramente, y podemos también mirar que ese no lo vamos a leer en San Juan 20, 27 por ahí, donde habla de los clavos. Entonces cuando la palabra de Dios habla de los clavos, quiere decir que había más de un clavo, por lo tanto eran 2 clavos, uno en cada mano. Y si no, si lo tuvieras solamente así, las 2 manos pegadas así, dijera el clavo. Entonces ahí está el texto del examen que va a venir la próxima semana. ¿Sí? ¿Qué significa creer en la cruz? O sea, lo que entiendo yo es, la discusión está en que los testigos de Jehová dicen que fue un madero, que era un palo. Para nosotros es una cruz, o sea, la señal que conocemos. Pero, ¿cuál es la importancia? Es decir, igual ellos aceptan que Jesús murió. Ajá. Pero entonces, cuando se dice creer en la cruz, ¿es reconocer que Él murió en una cruz? ¿O lo que significa, o el significado? El significado para nosotros, aquí no... A ver si esta es la partecita, la respuesta del Padre Matuli. Dice, aquí mismo, en el 298. Nosotros los católicos respetamos, y aquí viene, respetamos la cruz como el símbolo, la bandera del cristiano. Si para los testigos de Jehová
se trata de una locura, es su problema. O sea que la Iglesia Católica nos enseña, y lo ha enseñado, que, por eso aquí mismo dice, nosotros respetamos y amamos el misterio de la cruz. Esa es la respuesta, el misterio. O sea, algo que no entendemos nosotros, que nos podemos preguntar, sí, bueno, pero si Jesús, si Dios Padre tenía todo el poder de cómo salvar a su pueblo sin enviar a su Hijo, y aparte que muriera en la cruz, o sea, nos preguntamos, ese es un misterio cuando no entendemos, o sea, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál es la razón? O sea, no entendemos, es un misterio. El misterio de la cruz, porque Él murió en la cruz. Entonces, por eso es que nosotros respetamos y amamos la cruz, y el Viernes Santo, pues como saben, pasamos a venerar la cruz. Ahora el Padre Matul también ha dicho, nosotros adoramos la cruz, pero en sí es el misterio de la cruz, no la cruz material, sino el misterio. Estamos adorando en ese momento como diciendo, Señor, aquí moriste tú, gracias, ¿no? Entonces, el misterio de la cruz. El Padre Matul lo ha dicho que sí, las dos cosas, sí. Pero cuando hablamos de adorar, no estamos pensando que la cruz es Dios, porque según saben que la adoración es a Dios, ¿verdad? Sino que adorando el misterio de la cruz, o sea, el misterio, no la cruz material, o sea, el más allá. ¿Mande? Lo que hizo Él en la cruz. Entonces, esa es la diferencia. Y fíjense que sí tiene mucho sentido. Porque si nosotros nos damos cuenta, y la Iglesia lo ha enseñado, y no solamente por Biblia, sino por tradición y historia, miramos que Jesús murió de esa manera por nosotros. Entonces, o sea, que a través de Jesús moría a través de la cruz, o sea, nosotros obtenemos la salvación. Eso es el símbolo. Ajá, sí, sí. Y eso es lo que los testigos de Jehová no. Que ellos no creen que murió, pero no le dan la importancia a la cruz material, por decirlo así, porque pues para ellos, bueno, y de hecho ustedes saben que los testigos de Jehová no creen en Jesucristo. Creen que es como un profeta, solamente un enviado, pero no creen que es Dios. Por eso, donde la Biblia habla de que Jesús es adorado como el Padre, ellos le cambian. Por ejemplo, está una cita que me viene a la mente, está en Mateo 2:11, cuando los magos entraron a adorar al niño, y dice, entonces se postraron y le adoraron. Y donde quiera que habla la Biblia de adorar al niño, o sea, a Jesús, porque según a ellos la adoración es a Dios nada más, no a Jesús, porque Jesús no es Dios. Entonces ellos le cambian, le rinden homenaje. Ese es un error, esa es manipulación, le rinden homenaje. Y hace poquito, que todavía este texto que les mencioné, porque es uno de los más mencionados, Mateo 2:11, todavía no se lo cambiaban hace, yo creo que como 1 año, 2 años. Ahora hace poquito tuve una Biblia de ellos y ya no la tienen. Sí, eso se les había olvidado. Todas les decían, se postraron ante Él y lo adoraron, decía su Biblia de ellos. Ahora dicen, y le rinden homenaje, o sea, lo cambian. Van buscando las palabras y van manipulando. La cruz es como un símbolo. El símbolo del cristiano. Para recordarnos de que Jesús murió por nuestra salvación. Sí. Es como un recordatorio. Recordatorio, sí. La nueva sangre. Por eso, bueno, en la Iglesia Católica cuando entramos, y los que pues practicamos la fe, ¿verdad? Entramos y miramos, ¿qué es lo primero que miramos casi en la mayoría de las iglesias? A un Cristo, a una imagen a una cruz grande con una imagen grande. Entonces eso, a nosotros, y principalmente que estudiamos,
nos hace recordar. Cristo murió por nosotros y nos hace recordar, claro, este texto de Juan. Ahorita me voy a regresar a ese. ¿No? ¿Quieren leer ahí de la pantalla donde dice? Nos hace recordar rápidamente este texto. ¿Por qué? Porque está claro, ¿no? Bueno, lo voy a leer así rápido, ¿verdad? Dice, recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y en el 15 es aquí lo importante. Y entonces todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Entonces, nosotros cuando entramos a una iglesia católica es lo primero que miramos y nos recordamos este texto. Imagínense cuando, ahí están las imágenes claras. Si la gente se salvaba mirando, porque así lo dice la Biblia, en Números capítulo 21, versículo 8 al 10, así lo dice que cuando miraban la serpiente de bronce que Moisés había levantado, la gente se salvaba. Entonces ahora viene el Nuevo Testamento y nos da el mismo mensaje. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que ya no es una serpiente, ya no es una imagen, ya ahora es Jesucristo que viene a darnos la vida, que viene a darnos la salvación. Entonces ahí es donde miramos nosotros y valoramos la imagen de la cruz, a la imagen de Cristo crucificado en la cruz. Pero quiero regresarme a leer este texto. Alguien que lo quiera leer y ya vamos a pasar al siguiente tema. ¿Alguien que quiera leer este texto? Ya miramos en San Juan cómo nos desde el Antiguo Testamento nos avienta hasta el Nuevo Testamento y nos da ese mensaje importante que nosotros debemos apreciar, amar, valorar. Ya no es la imagen, sino ya es mismo nuestro Salvador Jesucristo. Si alguien tiene de los hermanos nuevos, ¿lo quiere leer, hermano, de allá de atrás? Adelante, adelante. Pero Cristo ha rescatado de las maldiciones de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. Entonces ahí miramos también una confusión que tienen los testigos de Jehová. Por eso dicen maldita el madero, la cruz. Ellos dicen así, pero ahí dice maldito el que es colgado de un madero. O sea, maldito. Jesús se hizo maldición por nuestros pecados, no por los de Él, por los de nosotros. Y la Biblia lo dice. Entonces ahí está claro que Él llegó a pagar lo que Él no debía. Llegó a rescatarnos de la salvación de la cual no debía, pero que por amor Dios lo envía y Él muere en esa cruz. Y en aquel tiempo esa era la creencia de ellos, ¿no? Maldito, dice, la Escritura dice, maldito todo el que es colgado de un madero. Pero ya sabemos que pues Jesucristo, el texto no está, también quiero leer Ya sabemos que Jesucristo viene y muere por nuestros pecados. Pero aquí, fíjese cómo mismo, este es un texto bien claro para nosotros responder a los hermanos protestantes cuando nos dicen, porque siempre nos dicen, ¿por qué los católicos tienen a Jesucristo colgado si Él ya no está ahí, está en el cielo? Ellos están pensando que allí está Jesucristo en la cruz. O sea, si miramos, es una ignorancia, ¿no? Porque ningún católico de nosotros pensamos que ahí está Jesucristo. Sabemos que es la imagen. Y fíjense lo que dice San Pablo. Dice, Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús
crucificado como si lo estuvieran viendo. Entonces por eso la Iglesia Católica así nos lo ha presentado siempre, porque es palabra de Dios, y así se lo presentó San Pablo, y hasta los regaña, ¿no? Gálatas estúpidos. O sea, ¿por qué se han dejado manipular, hipnotizar? O sea, pueden usar diferentes palabras. Si acaso no les presenté a un Cristo crucificado, entonces la razón, y es una de las respuestas, no necesitamos meternos mucho en quizás en controversia con este texto y con el de San Juan 3:14, que de la imagen del Antiguo Testamento y de Cristo. Con esas dos se les da una respuesta bien clara y no hay de otra. ¿Sí, hermana? Eso que usted dijo, sí es verdad. Yo traía mi Cristo con mi cruz, y me dijo una persona que ella es adventista: oye, pero ¿por qué lo traes si Cristo Él ya no está en la cruz, Él ya no está muerto, Él ya resucitó? Y yo me quedé, ¿y qué contesto? Ay, hijo, le dije, ¿no? Entonces eso dicen ellos: ¿por qué si lo traen ustedes si Él ya resucitó, si ya no está en la cruz? Sí, eso siempre me lo van a decir, y a mí me lo han dicho muchas veces, pero nunca se quedan a darles la respuesta. Pero digo, sí, yo también sé, Jesús está en el cielo, pero ahora vamos a mirar qué dice la Biblia, y se van. Entonces, pero cuando tengan la oportunidad de que se detengan a escuchar, denles esos dos textos bíblicos. Pero ¿a qué? Porque nos da la figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento, de la serpiente. Ahora ya nos manda al Nuevo Testamento.